acabo de trabajar y los sábados es un día diferente, el cuerpo lo sabe. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con una actividad que yo normalmente cuando trabajo en las clases presenciales las hago arrancando, con ustedes no lo he hecho. Esta actividad es una actividad que aparentemente no tiene nada que ver con el desarrollo de las pruebas saber, pero sí tiene mucho, porque es una actividad que nos ayuda a nosotros a generar algo que nuestro cerebro requiere para poder resolver preguntas tipo IFES. Ese proceso se llama abstracción, ¿sí? ¿Qué es la abstracción? Cuando yo soy capaz de aislarme quizás del mundo que me está rodeando en el momento para poderme concentrar y resolver un ejercicio, ¿sí? Y a nosotros, especialmente a ustedes como adolescentes, jóvenes, en ciertos momentos se les es muy difícil mantener la concentración permanente en los ejercicios, y esa falta de concentración a veces nos genera a nosotros problemas. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio, ¿sí? Que les tengo acá, ¿sí? En el donde ustedes, les voy a dar un tiempo prudencial, unos minuticos, van a tratar de hallar cuál es el valor de cada letra que está oculta en una suma, ¿sí? El valor numérico. Cada letra tiene un valor único, es decir, todas las A tienen el mismo valor numérico, todas las B tienen el mismo valor numérico y todas las C tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, si al final descubrimos que A valía 1, pues ese debe ser su valor en donde quiera que ella esté, en las 3 A que está ahí, ¿sí? Lo mismo para cualquier letra. Si descubrimos que la B es 9, pues ese será su valor en todas las letras. Y de esa misma manera tendríamos que sumarlo. Entonces, yo les voy a dar unos segunditos para que ustedes piensen. Ya, si tienen en su casa, quieren usar papel, lápiz, o ahí mismo o pensando, hallar el valor de las letras que están ocultas en esa suma. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Se aplican las leyes y reglas normales de la suma. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, le da el valor de 7 a C, si lo suma 3 veces, C más C le da 21. ¿Correcto? Lo que quiere decir que B sería 1 y llevarías 2, los cuales debes de añadirlo a la suma que viene, ¿sí? O sea, se aplican las mismas normas de la suma general, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, me la hacen para empezar a resolver el ejercicio. Si no, entonces vamos a tomarnos un par de minutos para que usted piense y trate de buscar solución al ejercicio. Al final debes encontrar 3 valores que se van que deben de coincidir con los valores que están establecidos acá en la suma, ¿sí? Deben de coincidir perfectamente. Entonces les voy a dar el espacio para que lo solucionen. Par de minutos, ahí vamos a estar entonces en silencio.
Bueno, han pasado un par de minutos. ¿Hay alguien no que tenga la solución, sino que tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto al ejercicio? Los escucho, muchachos. Profe, Sí, uno mismo le puede dar o sea, el número oculto, que se oculta en cada letra. sí, la idea es que ustedes me digan a mí cuál es el valor de cada letra. Recuerden que los valores de los números, ¿sí?, en una suma, por muy grande que sea, van del 1 al 9, y el 0, ¿no? El 0 también es válido en la suma, ¿sí? Pero les voy a dar como pista que ninguno de los tres es 0. Pero sí, los valores que deben adquirir las letras son entre 1 y 9. 1 y 9, ¿sí? Ustedes tienen que hallar el valor para que la suma coincida. Les voy a dar un ejemplo. Suponga que usted decide que el valor de la letra C es 3. Entonces usted viene y prueba y dice C, 3 más 3 más 3 da 9. Eso quiere decir que la B adquiriría el valor de 9. Si la B aquí vale 9, debe valer 9 en todas las demás. Entonces yo vengo y pruebo. 9 más 9, 18 y 9, 27. Tendría que colocar aquí un 7 y ya no me coincide porque aquí me dio 9 y aquí me dio 7. Entonces eso me indicaría que C no tiene el valor de 3. Entonces usted debe de ir buscando el valor que después le coincida con las demás letras, que no tenga ningún tipo de problema. ¿Me entendiste? ¿Ginny era la que estaba hablando? Sí, profe. ¿Me entendió, Y se Ginette? pueden poner números Sí. después de 10. O sea, ¿De? 19. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Quién habla, perdón? Que no veo acá. Andrés Suárez. Andrés, yo te hago una pregunta a ti. En una suma, ¿tú encuentras que suman, por ejemplo, 19 más 14? Así, por ejemplo, que colocarías aquí un 19 y un 14 aquí, o un 19 y un 1 acá. ¿Tú lo has Ok, visto alguna ok, vez? profe. Ya, ya. Bien. Recuerden que les dije que son las mismas normas de una suma, ¿sí? Lo que quiere decir que cada letra va a adquirir un valor entre 1 y 9. 1 y 9, nada más. No va a haber ninguna letra que cueste 10 ni 11, porque eso en la suma normalmente no ocurre. Profe, Sí, le escucho. pero lo que usted nos dijo sí es que los números se pueden repetir. No, ya dije, ya les aclaré que cada letra tiene un valor único. Si la C aquí vale 1, aquí también. Si la B aquí vale 2, debe valer 2 en todos los lugares donde esté, ¿correcto? Ok. ¿Sí? Ese precisamente es la traba del ejercicio, lo que nos pone a pensar. Profe, Sí, te creo que escucho. encontré la respuesta. Perfecto, entonces si la tienes, espérate un segundito y, Ok. y vamos a socializarla ahora en grupo. Vamos a darle, porque veo que algunos están todavía trabajando, entonces cuando alguno de ustedes seguramente va a terminar siendo profesor, recuerden que un muy mal profesor es el que siempre le da las respuestas a los estudiantes, ¿bien? Esperemos unos segunditos más, a ver, hasta que todos prueben. Sí. Porque realmente la respuesta al final del ejercicio es lo que menos me interesa. Me interesan otras cosas más, ya vamos a discutir sobre eso. Bueno, vamos a hacer un break ahí, indiferentemente que hayan resuelto o no el ejercicio.
vuelvo y les reitero, ahora mismo no me interesa la solución como tal del ejercicio, pero sí quiero escuchar, voy a pedirles el favor, pues, a algunos, para que no hablemos todos al tiempo, yo los voy nombrando, de qué estrategia utilizaron para tratar de resolver el ejercicio, ¿sí? Y si les pareció sencillo, fácil, complicado, ¿sí? Por ejemplo, si Laura Martínez quiere, si puede, Laura, me dices si encontraste solución del ejercicio, no me digas cuál es, si encontraste solución del ejercicio o si tuviste dificultades en el proceso de la búsqueda de la respuesta. Laura, ¿sí, Laura está ahí? Sí, profe. Hola, Laura, buenos días. A ver, Laura, ¿pudiste resolverlo? Aún lo estoy haciendo. Aún estás haciendo, bueno, no importa, yo lo que, eso es como te digo, aquí el resultado como tal es lo de menos, ¿sí? Yo quiero que me comentes ¿cómo ves tú el ejercicio? ¿Lo consideras complejo? Más o menos, profe, la verdad es que sí. ¿Qué problemas has tenido al tratar de resolverlo? Hallar el valor de cada letra. ¿Y por qué se te ha hecho tan complicado hallar el valor de cada letra? ¿Qué has hecho para intentar hallar el valor de cada letra? A ver, cuéntame. Le estoy colocando, o sea, a cada letra un valor. ¿Y por dónde comenzaste? ¿Por la A, por la B o por la C? Por la C. Correcto. ¿Por qué comenzaste por la C? Porque normalmente en este tipo de sumas uno comienza a sumar de derecha a izquierda, ¿correcto? Porque los valores que tú sumes del lado derecho, normalmente si exceden el número de 10, tú tienes que añadirle la décima o la centésima, tienes que añadírsela a la columna que viene. Entonces sería ilógico comenzar a sumar del lado izquierdo, pero no es que no se pueda, sí se puede, ¿sí? Sí se puede. ¿Ves? Entonces, este ejercicio yo lo coloco no porque ustedes vayan a terminar resolviéndolo, porque al final a la postre lo van a encontrar. Recuerden que nosotros tenemos muchas maneras de solucionar nuestros problemas en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, muy probablemente hay personas que estando ahora en su casa, si yo les dejo el ejercicio y no les dijera la respuesta, o no llegáramos a concluir cuál es la respuesta, probablemente buscarían en internet o se asesorarían con alguien, ¿sí? Porque ¿qué nos han enseñado a nosotros en la escuela? A nosotros en la escuela nos han enseñado que lo importante es tener la respuesta correcta. El cómo no importa tanto, pero resulta que en el ICFES importa más el cómo que la respuesta como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ese cómo es lo que le demuestra al IFE que usted es una persona competente. Y realmente en la vida, la forma como solucionamos nuestros problemas es lo que hace la diferencia entre un ser que triunfa y un ser que no, una persona que triunfa y una persona que no triunfa, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros lamentablemente no tenemos que ver en la vida cotidiana situaciones de violencia que terminan en muerte por simplemente intolerancia? O sea, somos seres, los colombianos particularmente somos muy intolerantes, o sea, somos medio fosforitos, nos rayan y enseguida nos encendemos. Ya esa es una cuestión que está sumada a la cultura, a la sociedad de nosotros, y tratar de buscar soluciones alternativas casi siempre nos genera problemas, ¿sí? Nos genera mucha situación y somos muy buenos para decirlo con la boca que debemos de buscar otro tipo de soluciones, pero en el momento de actuar siempre actuamos de la misma manera o actuamos con las soluciones más básicas. Entonces, aquí es para inculcarles que el fin no justifica los medios. Los medios también son importantes, la forma como hacemos las cosas. Nosotros lamentablemente, por ejemplo, en Colombia, la cultura del narcotráfico se ha pegado tanto porque realmente lo que le importa al colombiano es cómo lograr avanzar en la parte económica, ¿sí? Cómo lograr avanzar en la parte económica, no importa la forma, los medios, y eso lamentablemente permea nuestro ser, nuestra política, nuestra cultura, ¿sí? Eso es lo que genera que hayan tantos problemas. Entonces, usted dice, profe, se extrapoló demasiado, se elevó mucho por un ejercicio básico de matemática, ¿no? Es que quería mostrarle a ustedes que nosotros para poder solucionar problemas en la vida debemos de tener estrategias. En este caso, hay estrategias que a veces son complejas, hay otras que son sencillas, hay otras que son largas y otras que son cortas. Particularmente la estrategia que debíamos haber aplicado
para solucionar este problema era, evidentemente, nos tocaba probar números, ¿sí? A veces nos Yo lo hice, toca, profe. perfecto, me parece bien. Nos toca probar números. ¿Quién habló? Que no, acá no alcanzo a discriminar quién me habló. Andrés Suárez. Andrés, ¿qué valor le diste tú a la letra C, Andrés? Hola, profe. Bueno, yo no empecé así. Bueno, Yo no empecé buscando la letra C. ¿cuál valor hallaste primero? Yo primero busqué el valor de la B. Perfecto. ¿Y qué valor le diste a la B? Y explícanos cómo hiciste para resolver el ejercicio. Profe, yo busqué un valor que me diera en el resultado, o sea, en el resultado que me diera un número igual atrás y adelante. Correcto. Pero que el de atrás le sume uno, o sea, le sume algún número, o sea, que C le sume algún número a B para que B le sume un número a A y así den ambos el mismo número. Bueno, ¿y qué valor encontraste que tenía B? A ver. 148. O sea que B era 4. B era 4. Correcto. Entonces tú sumaste B más B, que son 4 más 4 más 4, y aquí te daba 12, ¿cierto? Cierto. Pero Sí. para esto, para que aquí te dé un 4, que te debe de dar un 4, esta suma de 4 más 4 más 4 te está dando 12. ¿Qué debe de pasar Sí. aquí para que aquí también te dé 4? Necesitas El número, 2 más, ¿cierto? sí. Necesitas El 2 número más. de atrás, o sea, C, la suma de los tres números, o Debe sea, de las superar, tres C, debe debe superar superar los 20, ¿verdad? los 20. Muy bien, Sí. porque al superar los 20, el 2 que te sobra acá lo sumas acá para que aquí también te dé 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Y adicionalmente, la suma de esto, además de darte 20, también debe de darte 4 aquí al final. O sea que debo de buscar un número que Sí. sumado 3 veces me dé 24. 2 para que lleve y 4 para que quede aquí. ¿Y cuál es ese número entonces? 8. Muy bien. Lo puedo hallar de otra manera si quiero decir 24 entre 3 es igual a 8. Muy bien, entonces ya tendríamos el valor de que 8 más 8 más 8 da 24. Colocaría un 4 aquí y llevaría entonces 2. Si esto es un Sí. 4 más 4 más 4 da 12 y 2 que llevo 14, colocaría un 4 aquí y coincidirían los valores. 4 acá y 4 acá. ¿Sí? Sí. Si B es un 4, si B es un 4, esta B que estoy señalando acá es un 4, ¿sí? Y de aquí para acá yo llevo 1, porque esto da 14 la suma. Obligatoriamente, uno que llevo, debo tener otros 3 números, ¿sí?, que sumados me den 3 y que sean iguales. Ese número es el 1. 1 más 1 más 1 da 3. Y el 1 que llevo da 4. Entonces, la suma quedaría 148 más 148 más 148 nos daría un total de 444. ¿Sí? Para los que a lo mejor no lo habían todavía visto acá arriba, ¿sí? Entonces, este ejercicio que estamos haciendo acá nos permite a nosotros despertar nuestra mente, ¿sí? Despertar nuestra mente, que era lo que quizás y probablemente no estábamos haciendo en las veces pasadas, que nos permite como involucrarnos ya con los ejercicios que vamos a resolver, o sea, tener nuestra mente activa. Y quizás cuando llegamos al IFE, el primer día que llegamos al IFE, vamos a tener pues los primeros minutos, ¿sí?, que entrar en calor, como dice uno vulgarmente, para poder empezar a resolver los ejercicios. Entonces, quizás tu punto de mayor rendimiento es cuando ya tengas una hora de estar trabajando,
una hora, 45 minutos estar trabajando porque ya estás metido como en el ejercicio. Entonces, este tipo de ejercicio que acabamos de realizar normalmente le permite a los seres humanos abstraerse, o sea, concentrarse, tener una concentración para resolver ejercicios de diferentes tipos de estilos, o sea, matemáticos o no, ¿sí? Normalmente yo llevo al salón, llevo ejercicios de lenguaje en los que vamos resolviendo o focalizándonos en lo que el lenguaje le solicita a los estudiantes. Por ejemplo, el lenguaje solicita que usted conozca significado de palabras. Y esos significados de palabras uno los hace a través de el análisis de texto. Entonces, vamos a resolver un ejercicio de química que tiene más que ver con la lectura que con la química como tal, ¿sí? Vamos a agrandar la imagen para que lo puedan ver bien allá, ¿sí? Bueno, yo les voy a dar a ustedes 2 minuticos para que ustedes lean, ¿sí? Y mentalmente marquen la solución del ejercicio. Cuando digo mentalmente es que pues no van a abrir su micrófono para decir es tal o cual solución. Luego vamos a socializarlas, ya después que ustedes hayan pasado un par de minutos, socializamos las posibles soluciones y luego yo les explico por qué les digo que esto tiene que ver más con lectura que con química, aunque aquí todo lo que vemos en el marco es químico. Este ejercicio salió en las pruebas del Estado en el año de 2018, calendario A. O sea, los compañeros del 2018 del CALDA lo hicieron. Vamos entonces a regalarles un par de minutos para que ustedes puedan analizar y responder el ejercicio. Listo. Bueno, a ver, vamos a escuchar algunos. Sofi, ¿cuál crees tú que es la respuesta de este ejercicio, Sofi? La B. La B, muy bien. A ver qué me dice Juliet Fuentes. Profe, yo creo que es la D. La D, muy bien. A ver, Andrés Romero. Andrés. Lina Bertel. Ah, pero- Andrés, ¿qué dijiste? No, como usted me mencionó. Sí, Andrés Romero. Ah, no. Perdón. Sorry. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Para mí es la D también. La D, muy bien. A ver, vamos a ir probando algunos. Shirley Espino. Profe, la D. La D.
A ver, Melanie, la que está sin nombre. No Melanie Ortega, sino Melanie sola. Profe, yo creo que es la B. ¿B? Sí. Ok. Bueno, Entre la B o D. entre la B o D. Entre la B o D, me dice el compañero. Bueno, yo quiero ahora entonces enseñarles a ustedes lo siguiente. Este tipo de ejercicio particularmente, ¿sí? Llega y como le aparezca a uno cuando ya uno lleva unas 2 o 3 horas trabajando, a uno enseguida le da dolor de cabeza y la vista comienza a ver juguito. Es normal, ¿sí? Porque uno está cansado. Entonces, ¿cómo enfrentarlos? ¿Qué es lo importante de nosotros? Porque imagínense que tratemos de estos sábados tratar de volverles a repetir, que eso debió haberlo hecho el profesor de Ciencias Naturales de Química desde noveno hasta de 11. ¿Qué son los ácidos carboxílicos? ¿Para qué sirven? Y esas cosas que nos enseñan en el colegio, que a veces uno no le encuentra sentido, y ni sabe uno para qué que se lo enseñan al final del cabo. Uno dice, yo no voy a ser ingeniero químico, ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, este tipo de cosas que aparecen aquí, tratar de enseñárselas, condensárselas a ustedes en unas 4 o 5 clases de química, eso es imposible. Pero yo sí te puedo enseñar a que aprendas a leer. O que seas más cuidadoso en el momento de leer. Porque también de eso de aprender a leer es también un poco utópico. Pero ¿por qué no hacemos una buena lectura y miramos si dentro de esa lectura tenemos la posibilidad de encontrar guías para que me ayuden a responder? ¿Bien? Entonces yo voy a hacer la lectura como supuestamente creo que debieran haberla hecho ustedes para poder hallar la respuesta correcta. Es decir, el proceso por el cual se obtienen los jabones, hasta ahí no creo que sea nada complicado porque jabón es algo que utilizamos cotidianamente, consiste en la reacción entre un ácido carboxílico conformado por una cadena larga de átomos de carbono y un hidróxido o base, ¿correcto? Bien, entonces aquí hay unas claves. Por ejemplo, cuando me hablan de ácido carboxílico, hay seguido de él un paréntesis, en el que me amplían información. La función semántica, ¿sí? La función de los paréntesis seguido de una palabra o de una frase es ampliar lo que eso significa. ¿Qué quiere decir? Que aquí me están ampliando el significado de ácido carboxílico. De una u otra manera me están diciendo que ácido carboxílico está relacionado con esta estructura que veo aquí. Te estoy señalando acá, o sea, carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Carbono, oxígeno e hidrógeno. Eso es un ácido carboxílico. Y después me dice que está conformado por una larga cadena de átomos de carbono. Y aquí yo veo en todas, en A, en B, en C, en D, cadenas largas de ácido de carbono. Miren los carbonos dónde van. Pero esa cadena larga de carbono debe de tener adicionalmente la estructura COOH. Yo hago una pregunta, ¿sí? Aquí la veo, aquí veo CONH2. No, ya debiera yo de pensar enseguida, leer esto, que esto no coincide. Aquí no hay coincidencia, ¿sí? En B sí veo coincidencia, porque veo OHOC, hasta la C, 2O y una H. Ahí veo una coincidencia. Luego voy a C, en C veo la C, O, C y H. Esta tampoco coincide, como la A no coincide. La D. ¿Sí? No coincide. Y luego voy a la última, en la última también encuentro coincidencia, C, O, H. O sea que B y D, como dijo un compañero por ahí, son las que hacen coincidir la estructura del ácido carboxílico que nos mencionan aquí, que nos lo muestran acá. Miren que no tiene nada que ver con química, tiene que ver con simplemente leer el ejercicio y darme cuenta que aquí me están dando la estructura de ese ácido. A mí no me importa qué es, cómo hace, cómo lo fabrica, para qué me sirve, eso no me interesa ahora mismo, ¿sí? Eso es una cuestión netamente de química y esto tiene que ver con lectura. Ahora bien, esa es una parte de la reacción, una parte, porque la otra parte me dice aquí que reacciona con un hidróxido o base. Si a mí me dicen hidróxido, tiene una parte óxido y un hidrógeno. Aquí ustedes se dan cuenta que en B hay un hidrógeno y un cloro. O sea que esa no puede ser la respuesta porque aquí debería haber alguna estructura que contenga hidrógeno y oxígeno. Esta no la tiene.
Esta no la tiene. Esta la tiene, pero como el ácido carboxílico no coincide aquí, ¿sí? Esta no podría ser la respuesta. En cambio aquí en D, que ya habíamos dicho que el ácido carboxílico sí coincide esta estructura con la que nos mencionan aquí arriba, vemos que con la sustancia con la que está reaccionando sí tiene un hidróxido, ¿sí? En este caso es hidróxido de esta sustancia que está aquí, que es el sodio, ¿sí? El sodio. Entonces, la respuesta correcta de este ejercicio es la D. Y no porque habría que saber de química. Obviamente, si le preguntamos a su maestra o a su maestro de química en el colegio, él por estructura hubiera resuelto el ejercicio, porque él se supone que él reconoce las estructuras y las funciones orgánicas apenas las ve. A mí si me preguntan, me corchan, ¿saben? Yo no soy tan bueno en funciones por lo menos no me las he aprendido todavía. Y me parece que eso es cuestión de consulta. A veces me confundo entre los ácidos carboxílicos, los ésteres y los éteres, porque son muy parecidos entre sí, tienen pequeñas diferencias. Entonces, como usted no tiene por qué aprenderse la estructura del ácido carboxílico, de los ésteres, de la glucosa, de las proteínas, de las aminas, esto por ejemplo es una amina, es fácil de identificar aquí, no tienes por qué aprendértela, ¿sí? No es obligación, pero, o por lo menos para el IFES no. Pero si te das cuenta que con una buena lectura pudimos ir primero descartando respuestas que no eran. Y a pesar de que me demoré un poquito, no creo que me haya tomado más de 3 minutos en resolverla. Y este es un ejercicio que en el IFE es un poco problemático. ¿Por qué? Porque por la forma como está estructurado más que como la pregunta como tal. Si te das cuenta, no teníamos que conocer a profundidad qué son los ácidos carboxílicos. Realmente no teníamos que saber a profundidad qué son los ácidos carboxílicos. Sin embargo, como dato genérico ahí para que entiendan, los ácidos carboxílicos son los ácidos grasos o las grasas, ¿sí? La grasa, la mantequita, ¿sí? Las mantequitas orgánicas, las que son derivadas normalmente de tejidos vivos, bien sean vegetales o animales. Entonces, cuando van a fabricar jabones, de pronto aquellos que estén interesados en estudiar ingeniería industrial, ingeniería química, para fabricar jabones, las empresas lo que hacen es tomar grasa vegetal o animal y lo mezclan con un hidróxido de potasio, hidróxido de sodio. En fin, ese proceso se llama saponificación y al final se terminan produciendo los diferentes tipos de jabones. El jabón más económico de fabricar es el jabón de grasa de animal. Ese jabón, entre otras cosas, también termina siendo un poco más fuerte y se utiliza se utilizan para aseo de prendas de vestir, o sea, para lavar ropa, para lavar, en fin, diferentes tipos de objetos cuya grasa es mucho más fuerte. Y los jabones de orígenes vegetales, de grasas vegetales, son los jabones que nosotros conocemos como jabón de tocador o el famoso jabón de olor. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de resolver ahora? Por favor, no se queden calladitos, ¿oyeron? De las preguntas normalmente surge la luz. Sí. Dime tu nombre porque no veo aquí quién me está hablando. Ginette. Hola, Ginette, cuéntame, Ginette. Pues la verdad es que yo no tengo una pregunta como tal, pero sí quería decirle que pues dada la respuesta de todos los compañeros me convenzo que es la D, porque sí, he estado leyendo las veces en que me han estado explicando, o sea, lo que más considera ya. Sí, correcto. Lo que acabamos de decir ahora, la respuesta es la D, porque esta estructura que está aquí abajo es un ácido carboxílico y no es porque nosotros sepamos de química, sino que aquí nos están diciendo que el ácido carboxílico es una cadena larga de carbono, nos la están describiendo, que tiene al final un carbono unido a un oxígeno y a un grupo OH, y aquí lo vemos, sí. Ese es el ácido carboxílico, aunque también este es un ácido carboxílico. La diferencia que la hace el otro compuesto, que él debe de reaccionar con un hidróxido, y esto no es un hidróxido, el hidróxido es este. Por lo tanto, como decía Ginette, efectivamente, y como seguramente la mayoría habían ya descubierto, de la respuesta correcta de este ejercicio es la D. Pero más que sí, te escucho, a ver. La verdad es que yo empecé a descartar la A y la B porque esos son ácidos, más no hidróxidos.
Muy Ya. bien, sí señores, estamos en presencia de un ácido clorhídrico. Había un muchacho que iba a decir algo. No, nada, profe, era eso, que si el H y o sea, el hidrógeno y cloro, que si eran ácidos clorhídricos. Era ácido clorhídrico, muy bien, ese ácido que está presente en el estómago de la mayoría de los seres vivos, eso de los mamíferos especialmente, incluido el ser humano, que es lo que hace que podamos digerir los alimentos que consumimos, ¿sí? Cuando usted tiene ganas de vomitar o vomita, que es una sensación muy desagradable, va a sentir que en el esófago le arde mucho, lo quema, ¿sí? O cuando alguien lamentablemente ha sufrido de reflujo, de gastritis, ¿sí? Es porque esa sustancia que está en el estómago, que el estómago está adaptada para tenerla en ella, una mucosa muy resistente, se sale a través del tubo que conecta el esófago con la boca y percibimos esa sensación de acidez y de quemadura en nuestra parte final de la garganta, porque es un ácido muy fuerte. Imagínense que el pH del ácido del estómago de los seres humanos llega a estar entre 1.8 y 2, ¿sí? Los ácidos se miden de 0 a 7, pero entre más se acercan al 0, más fuertes son. Entre más se acercan al 7, más débiles son. Entonces el ácido clorhídrico es un ácido bastante fuerte. Es más, hay personas que vomitan en su casa y tienen baldosas y las dañan, las queman, les produce desgaste de la superficie, porque es un ácido bastante fuerte. Y debe ser así para poder hacer el proceso digestivo. Por eso debemos de cuidarnos mucho, muchachos, una recomendación de no tomar gaseosas en ayunas. La gaseosa no es mala por el azúcar tanto como por el ácido que contiene. La gaseosa contiene algo llamado ácido carbónico. Y si usted no ha desayunado en las mañanas, tiene concentraciones altas de ácido clorhídrico en su estómago. Y si toma gaseosa, que es una sustancia ácida, reacidifica el estómago y entonces puede empezar a producir luego posteriormente de problemas como gastritis o reflujo, en fin. Lo mismo es que no es muy recomendable comer y acostarse enseguida. Es un mal hábito que tenemos algunos. Comemos, almorzamos y comemos pesado y nos acostamos. Al quedar en posición horizontal, pequeñas cantidades de esa mezcla de comida con ácido pasan al esófago y producen una enfermedad llamada reflujo. Bueno, vamos a Profe, pasar. y la gente que se come un limón en ayuno, que se toma un jugo jugo de limón, o sea, pero no el jugo de limón, sino el agüita jugo de limón. cítrico. El agua de limón, sí. Pero depende, o sea, vuelvo y te reitero, yo estoy hablando en ayunas, que es peligroso. En ayunas. Bueno, ya te explico qué ocurre. Particularmente el ácido ascórbico, que es lo que contiene el limón, que es lo que lo acidifica, ¿sí? Que es la función básica de la vitamina C. No es un ácido muy fuerte, ¿sabes? Realmente sí te podría generar problemas con el consumo largo, pero realmente tú utilizas muy poca cantidad a pesar del sabor que percibes en tu boca, una limonada normalmente no te genera tanto problema como una gaseosa, porque el ácido ascórbico no es tan fuerte como el ácido carbónico, 1. 2, las concentraciones que utilizas tú en una limonada son mucho menor, ¿sí? Y tercero, va disuelta en una gran cantidad de agua, lo que lo hace mucho menos débil. Entonces ya el agua que consumes te genera una disolución de los ácidos, tanto del estómago como entonces, no es que nos pueda llegar a ser riesgoso, pero es mucho menos que tomar gaseosas, ¿sí? Mucho menos que tomar. Ahora hay personas que yo particularmente soy muy sensible al consumo de ácidos en las mañanas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo tomar tinto. El tinto también es ácido, por su naturaleza es ácido. Cuando lo consumo sin leche me produce irritación del estómago. Es algo que es casi que de Profe. Sí, escucho. Disculpe, eso puede llevar a cabo un problema tomar, o sea, café con leche, o puede ser aún menor el daño. Con la leche se produce mucho, el café de leche es mucho menos peligroso que el café tinto solo en ayunas, ¿sí? Porque como contienes un lácteo, los lácteos normalmente tienden a ser básicos. Entonces, ¿qué haces? Que contrarrestas de manera natural la presencia de un ácido con algo alcalino, que es la leche, ¿sí? La leche tiende a ser alcalina, el pH de la leche debe estar entre 7.5 y 8. Tiende a ser un poquito alcalino. Entonces, ella contrarresta un poquito las acciones de los ácidos, ¿sí?
Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio que ven en la gráfica. Este ejercicio también es de química. ¿Sí? Y de la misma manera que el anterior, lo voy a utilizar como ejemplo para que veamos lo importante que es hacer buenas lecturas. ¿Sí? Entonces voy a darle un minutico para que lo lean y luego hacemos la socialización. Bueno, en este ejercicio tenemos que lamentablemente estar pasando las diapositivas, ¿sí? Para poder entenderlo. Entonces hay que hacer la lectura de esta diapositiva inicialmente para luego poder entender la segunda diapositiva donde nos hacen la pregunta. Entonces vamos a hacer la lectura. Dice, la siguiente gráfica muestra la variación de la afinidad electrónica y el carácter oxidante a lo largo de grupos y periodos en la tabla periódica. El IFES tiende a utilizar conceptos como esto de la afinidad electrónica, ¿sí? De pronto entonces eso es algo que ustedes estudiaron con toda seguridad en el colegio, ¿verdad? Pero uno no se acuerda de eso, ¿sí? Pero aquí realmente no es relevante recordar el concepto de afinidad electrónica, sino tener en cuenta cuál es la descripción que ellos me hacen de ese concepto. Entonces me dicen, la afinidad electrónica está relacionada con el carácter oxidante del elemento. Dice, a mayor afinidad electrónica, mayor será su capacidad oxidantes. Y luego me dicen, tengo tres elementos, J, Z y Q, como se muestran en la tabla, ¿verdad? Dice, esta es la tabla, dice, J es un oxidante fuerte, Z es un oxidante débil y Q es un oxidante débil. Mientras tanto, por el otro lado me muestran otro concepto que es la afinidad electrónica de cada uno de ellos. Me dicen, la afinidad electrónica de J es más alta, la afinidad electrónica de Z es más baja y la afinidad electrónica de Q está intermedia entre J y Z. Eso me va a ayudar a mí, ¿para qué? Para que cuando a mí me piden que los ubique en la tabla periódica, sepa que Q debe de quedar metido entre J y Z. Esa es la clave que me están dando, ¿sí? Entonces, yéndome a la tabla periódica,
¿verdad? Observo en esta flecha que dice aquí que la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, ¿correcto? Y aquí en esta convención me dice que los rayados son metales, que los grises son semimetales y que los que están en blanco son no metales. ¿Por qué? Porque ya ahorita me van a preguntar dónde voy a ubicar a cada uno de los elementos, si en los metales, en los no metales o en los semimetales, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a determinar dónde va a ir ubicado, porque esta información más esta la tengo que sumar para poder tratar de hallar más o menos dónde van ubicados esos elementos, ¿verdad? Entonces me dice que la afinidad electrónica y el carácter oxidante aumentan de izquierda a derecha. Lo que quiere decir que el compuesto con mayor afinidad electrónica y el oxidante más fuerte debería estar ¿dónde? Debería estar ubicado en los metales, ¿verdad? J debería estar ubicado en los metales. Entonces yo ubico aquí que solo la B y la C me dice a mí que J está ubicado en los metales, ¿sí? J está ubicado en los metales, o sea que ya yo descartaría Z y Q, ¿sí? Ya yo descartaría Z y Q para poder terminar de hacer el ejercicio. Porque en Z y Q me dice, perdón, aquí me dice que J iría en los no metales, cuando J debería ir al ser un oxidante fuerte. Miren, me dicen que los oxidantes fuertes van ubicados hacia la derecha de la tabla, y en la derecha de la tabla encuentro, perdón, no metales, estoy diciéndole las cosas al revés. Profe, Encuentro los no metales, sí, te escucho. eso era lo que me tenía confundido, es en realidad no, J es un no metal. Perdón, correcto, sí. J es un no metal, perdón, Entonces, tiene toda la razón, yo soy el que estoy equivocado. J es un no metal, ¿sí? J es un no metal. Entonces, ya ahora sí me oriento mejor. Ya al decir que J es un no metal, J, el que me dice que J es un no metal es A, ¿verdad? Y me lo dice D. Pero entre los dos, ellos me están ubicando a Z y a Q también en los no metales, pero resulta que Z y Q son oxidantes débiles. Si son oxidantes débiles, de acuerdo a la tabla que tengo aquí arriba, ellos debieran estar ubicados en los en los metales, perdón, o en los semimetales, ¿sí? Por lo tanto, el único que debería ir ubicado en los no metales es J. Entonces, la única respuesta que me coincide con eso es la respuesta A, ¿verdad? Que me dice que Z y Q debería ir ubicada en los metales por ser oxidantes débiles y J en los no metal por ser un oxidante fuerte. ¿De acuerdo? Los escucho. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Regrésese a la página anterior, por favor, a la otra diapositiva. Perfecto. Aquí estamos en la diapositiva. La parte donde dice a mayor afinidad electrónica, mayor será su capacidad oxidante. ¿A qué se refiere? Correcto, sí. Eso es lo que llamamos nosotros es una información distractora, ¿sabes? Es una información adicional que te están dando de los compuestos, pero que no te sirve para nada para resolver el ejercicio. Pero si quieres te lo explico, ¿sí? Cuando te dice que mayor afinidad electrónica, que sí la estamos midiendo en la ubicación, también mayor su capacidad oxidante. Un compuesto es capaz de oxidar a otro cuando le roba electrones. Los compuestos no metálicos, especialmente de los periodos 2 y 3, son habilidosos para robar electrones a otro. Te explico. Por ejemplo, por aquí tengo ubicado el cloro, ¿sí? El cloro es un no metal. El cloro es un elemento con una mayor afinidad electrónica y es muy oxidante. Cada vez que él reacciona con cualquier elemento de estos de por acá que te estoy señalando aquí, él tiende a robarle electrones. Cuando un elemento le roba electrones a otro, decimos que él es oxidante, ¿sí? Oxidante. Por ejemplo, ¿cuál es el óxido más famoso que tú conoces? O mejor dicho, un óxido que en la casa particularmente nos preocupa porque deteriora nuestras estructuras. El óxido de hierro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hierro es
quizás nosotros tenemos en nuestra concepción que los metales tienden a oxidarse y que hay algunos metales que no se oxidan, que esos son un poco más valiosos. Pero el hierro se oxida con facilidad, ¿cierto? ¿Cómo se oxida el hierro? Con el compañero que estoy hablando, ¿cómo se oxida el Con el hierro? agua. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para oxidar hierro? Ya le hago el hierro para que se oxide. El agua, ¿verdad? Cuando el hierro se moja tiende a oxidarse, ¿cierto? Claro. ¿Cómo hacemos para proteger nosotros el hierro para que no se oxide? Por ejemplo, si tenemos en la casa rejas que están hechas de hierro, ¿cómo hacemos para que no se oxide? ¿Qué proceso utilizamos para evitar que se oxide? Ah, profe, me corchó. Ahí la pintamos. ¿No la pintamos? Claro. ¿Y qué hay que Profesor, se le pintar? agrega el contraóxido y después se pinta. Claro, muy bien. La pintamos con contraóxido, la pintamos con pintura. ¿Qué función cumplen esas pinturas? Casi que ninguna química. Lo único que sirven es de aislante. Aíslan al hierro del medio, ¿sí? ¿Y qué hay en el medio? ¿Qué hay en el aire que rodea el hierro? En el aire que rodea el hierro hay agua, ¿sí? Hay oxígeno, ¿sí? Que son no metales. El agua pues no es un no metal, pues es un compuesto, pero contiene dentro de sus moléculas oxígeno libre que reacciona muy fácilmente con el hierro. Le roba los electrones al hierro, lo oxida y lo deteriora formando óxido de hierro, que no es lo mismo que hierro, ¿sí? El óxido de hierro es una sustancia. El otro óxido, quizás el más famoso, es el dióxido de carbono, que nosotros, pero ese no cabe aquí como explicación porque él está compuesto por dos elementos no metálicos. El carbono también es un no metal. Normalmente el carbono, el oxígeno, el cloro son compuestos altamente oxidantes y deterioran a los metales, ¿sí? Con la excepción de algunos metales que tienden a no reaccionar con el oxígeno, entonces ellos se protegen, como el aluminio, por ejemplo. Es muy difícil que se oxide, o mejor dicho, él no se oxida, no reacciona con el oxígeno, ¿sí? Eso no quiere decir que no se pueda deteriorar. Algunos metales como el cobre no se oxidan, pero se sulfatan, reaccionan con el dióxido de azufre y forman una capita azul verdosa encima de él, ¿sí? Y quizás las amigas que han utilizado prendas que están hechas de cobre, forrada con bañada en otros metales preciosos, con el tiempo, cuando pierden ese baño, usted se los coloca y el dedo le queda una marca azul verdosa, ¿sí? Eso es porque como están hechos de cobre, se sulfatan y el sulfato tiende a tener un color azul verdoso como el que ven aquí encima en la diapositiva, ¿sí? Y ahí el dedo le queda marcado de ese color. No sé si les ha pasado alguna vez. Profe, Sí, te escucho. eso es lo que tienen como función sulfato de cobre. Más que como una función, es un efecto que genera la oxidación el sulfatarse el cobre. Cuando el cobre se sulfata, las monedas le pasa algo similar. Las monedas son una mezcla, las monedas no están hechas estrictamente de cobre, sino una mezcla de cobre y níquel. Entonces la parte de cobre que se sulfata tiende a ponerse azul verdosa, o sea, cuando se deterioran, cuando duran mucho tiempo en el intemperie. Bueno, para seguir en esa línea, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí lo vamos a tratar de hacer juntos también. Miren que estoy haciendo más hincapié, muchachos, en el proceso de lectura más que en el conocimiento en la química. De pronto ahora me extendí en la química porque el compañero me hizo una pregunta y a mí me gusta en la medida que sepa responderle a todos, aunque me extienda un poquito. Pero estoy haciendo hincapié en lo importante que es hacer buenas lecturas, ¿sí? Cuando llegues y encuentres un ejercicio que se te haga complicado resolverlo, trata de hacerle una lectura con intención. Normalmente, ¿a qué yo le llamo una lectura con intención? Es buscar, ¿sí? De quién están hablando en el texto y qué están diciendo de él. Cuando tú eres capaz de separar esas dos informaciones de un párrafo, entonces ya lo comprendiste. Luego, tienes que buscar dentro de esa lectura lo que es relevante para contestar, porque hay algunas cosas que no son importantes para contestar. Informaciones adicionales que se colocan ahí y que el IFE la coloca como distractores, ¿verdad? Que no son relevantes. Nosotros tenemos que ver qué es lo importante, qué es lo que me sirve a mí de la información para poder contestar. Dice el ejercicio 113, dice,
A continuación se presentan los modelos atómicos del litio y el oxígeno. Esta representación se basa en el modelo atómico de Bohr, en la que cada órbita representa un nivel de energía. En estos modelos se incorporó que la masa atómica de un elemento es la sumatoria del número de neutrones y de protones, y que el número atómico equivale al número de protones o electrones de un átomo neutro. Eso, todo lo que tenemos ahí es información. ¿Qué es lo que a mí me dice que es importante esa información? La pregunta. Entonces, miremos la pregunta y después de que ya yo lea la pregunta, veo de toda esa información que me dieron qué es lo relevante para poder contestar. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los átomos de litio y de oxígeno? Esa pregunta me dice a mí que parece ser que todo lo que me dijeron va a ser relevante y que es probable que yo tenga que estar constatando lo que me dicen en las opciones con la información que tenga acá. Esa es una estrategia, una forma de contestar. Es más larga, pero como en este caso es la única manera que tengo de tener certeza de contestar bien, me toca hacerlo. Por ejemplo, yo leo, dice, el número atómico del átomo libre litio y del átomo del oxígeno equivale a su masa atómica dividida entre 2. Vamos a mirar si eso es cierto. ¿Qué me dijeron aquí de la masa atómica? Me dijeron que la masa atómica de un elemento es la suma de sus neutrones y sus protones. Entonces, miren aquí que están protones y neutrones en el núcleo, identificados con la P y con la N. Eso quiere decir que si aquí hay 3 protones y 4 neutrones, la masa atómica del litio sería 7. Mientras que la del oxígeno sería 16 porque tiene 8 y 8. ¿Sí? Ahora bien, me están diciendo a mí aquí, el número atómico del litio y el número atómico del oxígeno equivale a su masa atómica dividida entre 2. Si yo me doy cuenta, la suma de estas dos me da 7 y si lo divido entre 2 me da 3.5. Y ese no es el número atómico del litio, porque el número atómico del litio, ¿sí? Me dice acá que corresponde al número de protones o de electrones del átomo neutro. Y si el número de electrones, perdón, de protones es 3 y el número que me acaba de dar es 3.5, no es válido. ¿Sí? Tiene que coincidir exactamente. Entonces, ese enunciado que acaban de colocar aquí no es correcto. Dice el ejercicio B. La masa atómica del oxígeno es mayor a la del litio. Vamos a mirar si es cierto. La masa atómica, vuelvo y reitero, la masa atómica es la suma de los neutrones y los protones. Entonces, sumo 3 más 4, 7. 8 más 8, 16. Oye, eso es cierto. La masa atómica del oxígeno es mayor a la del litio. Vamos a ver, la masa atómica del oxígeno es mayor a la del litio. Si esta información que me están dando aquí es cierta, ¿sí? Aunque yo no haya revisado las otras dos, esta debe ser la respuesta correcta. Porque recuerden que en este tipo de preguntas no van a haber dos respuestas correctas, solamente una. Ya a ustedes, gracias a Dios, ya les quitaron preguntas diferentes a las preguntas tipo 1. ¿Sí? Eso se siguen llamando tipo 1 aunque haya un solo tipo de preguntas, pero en la época en la que yo hice el IFE, perdón, había preguntas tipo 1, tipo 4, tipo 9 y tipo 11. No les voy a explicar en qué consiste cada cosa esa, porque eso ya no existe y eso es historia patria. ¿Sí? Se supone que las dos otras deben de ser equivocadas. Normalmente cuando uno encuentra que ya esta es la respuesta correcta, el cerebro de uno es tan complicado que uno va y prueba las otras dos a ver si no se equivocó. Si usted quiere, lo puede hacer. Recuerde que eso simplemente le toma más tiempo, ¿verdad? Bueno, dice la C, el oxígeno tiene más niveles de energía que el litio. Vamos a ver si es verdad. El litio tiene un nivel de energía, 2 niveles de energía. El oxígeno tiene un nivel de energía, tiene 2 niveles de energía. O sea que no es cierta. Ambos tienen 2 niveles de energía, por lo tanto esto es falso. D dice, el litio y el oxígeno tienen la misma cantidad de protones, pero diferentes cantidades de neutrones. Vamos a mirar si es verdad. No, los protones son diferentes, ¿sí? Y los neutrones también, así que es falso. Por lo tanto, la respuesta correcta de este ejercicio, como habíamos dicho en algún principio, era
la B. ¿Ve? Aunque la probamos por salir de la duda, no debiera yo de tomarme el tiempo de probarlo, porque aquí solamente una de las dos, una sola pregunta es correcta. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Vamos, pregunten sin pena. Profe, Dime. ¿y en dónde se encuentran, o sea, los niveles de energía en esas dos bolitas que se encontraron aquí o solamente en las te lo voy a líneas? mostrar. Perfecto, te lo voy a mostrar, Ginés. Mira, esto que tú ves esta primera bolita que tú ves aquí, ¿sí? Que te estoy señalando acá y que te estoy señalando aquí, es el núcleo del átomo, ¿verdad? ¿Sí? Contéstame, por favor, para saber si estás de acuerdo conmigo. El círculo que está en el centro. El centro es el núcleo del átomo. Contiene a los protones y contiene a los neutrones, ¿sí? ¿Sí? Este es el núcleo del átomo. Aparte del núcleo del átomo, ¿cuántos círculos concéntricos ves tú en cada uno de ellos? Aquí vemos 1 y 2, ¿sí? Aquí, aparte del núcleo, vemos un círculo y 2 círculos. Cada círculo de eso en el modelo de Bohr corresponde a un nivel de energía. Entonces, Ginette, ¿cuántos niveles de energía tiene el litio? Pero eso depende de los círculos que tenga. Sí, claro. Cuenta cuántos círculos hay. Aparte de este no me lo cuente porque este no es círculo, este es el núcleo. Lo mismo pasa con el del oxígeno, claro. Correcto. ¿Cuántos tiene el litio, Ginette? 2. ¿Y el oxígeno? También 2. Correcto. Y esta frase acá me decía que el oxígeno tiene más niveles de energía que el litio. ¿Eso es cierto, Ginette? No. No, porque ambos tienen 2. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bueno, les aclaro. Hoy he tratado de meterme por lo importante que es hacer buenas lecturas de los ejercicios. Buenas lecturas. La comprensión. Correcto, comprender bien la información y entender que no existe una fórmula mágica para responder todas las preguntas, que cada pregunta en sí tiene una estructura particular, hay algunas que coinciden, y que la información que me den, ¿sí? Tenía que tomar toda la información para resolverlo, pero por ejemplo en el que hicimos de la saponificación, vimos que lo importante era en la lectura comprender qué significaban lo que estaba metido dentro del paréntesis, cómo describe el nombre del compuesto al mismo compuesto en sí, y eso cómo me ayuda a responder la pregunta, ¿sí? Entonces, muchachos, hay que aprender a leer bien, a leer con calma. Si yo hago esto desesperado, corriendo, porque lamentablemente hay algunos que creen que porque contesten más rápido lo hacen mejor, y no es cierto. Cada uno de ustedes tiene un ritmo diferente de lectura. Recuerda que tu tiempo es 2:30 para cada pregunta, que hay algunas muy sencillas que vas a responder en menos tiempo, y ese tiempo que vas sumando para preguntas más largas y más complejas, que tienes que leer con calma, que cuando ya leas y no entiendas, y has leído 2 o 3 veces, quiere decir que ya tu cerebro está fatigado y está cansado, que tienes que buscar una estrategia. Puede ser que te levantes un momento, para suerte de ustedes se pueden levantar de su silla y salir del salón si quieren, le piden permiso a su docente que lo está cuidando, a la persona que lo está cuidando, porque está permitido que ustedes se vayan inclusive al baño, ¿sí? Se despejen un momento. Es preferible tomarse 5 minutos, 5, 10 minuticos, y reposar la mente y ponerla otra vez, reiniciarla, a tener que forzarla sabiendo que después no voy a conseguir buenos resultados, ¿sí? Oxigenarse el cerebro para que podamos tener mejores resultados. Bueno, son las 10:10. Ha pasado ya los 60 minutos casi. Entonces, les voy a dar muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Ya, si no hay preguntas, pues vamos a terminar, porque sé que ahorita tienen clase y quiero que se reposen un ratico para volver a comenzar el ejercicio, creo que es de matemática que tienen. Entonces, les doy las gracias a todos por su atención. Espero que la clase les haya servido el día de hoy y nos vemos el próximo sábado.
Listo, gracias, profe. Que pasen bien, muchachos. Feliz Muchas gracias, profe. Hasta luego.